Muy buenas noches, hermanos, amigos que se conectan también fuera del horario en el que estamos hoy, que es lunes 18 de diciembre por la noche, pero que transmitimos en vivo ahora, pero luego también compartimos el video por medio del canal de YouTube y hemos tenido como desde que el curso empezó, una muy buena cantidad de visitas de personas que se han interesado en acompañarnos durante este curso, así que les damos la bienvenida una vez más, ahora que estamos en la recta final, como se suele decir, de este maravilloso estudio del libro de Revelación o Apocalipsis. Hoy entramos a nuestra sesión número 3 de nuestra lección número 17, que es Satanás atado y los santos reinando. Recuerden que de la semana, bueno, o cuando iniciamos, antes de retomar lo de la semana pasada, recordemos que al iniciar esta lección 17 hablábamos de los diferentes enfoques interpretativos, es decir, la manera o los criterios que utilizan algunos autores o pastores para interpretar el libro. Y decíamos, algunos entran dentro de la categoría preteristas y aplican la mayor parte, si no todo, el libro de Apocalipsis a situaciones solo del pasado y nada del presente ni del futuro. También están los defensores de la continuidad histórica, que lo ven como en realidad un libro que resume toda la era cristiana. Entonces ellos dirán, primer capítulo, bueno, los primeros siglos, pero a partir de allí, los siguientes, el siglo II, siglo X, siglo XX, siglo XXI, todo eso está incluido en el Apocalipsis. Están los futuristas, que eso entonces dicen, bueno, el libro ha estado allí, pero no tenía un significado ni totalmente en el pasado, sino que la mayor parte del libro estaba reservada o está reservada para cumplirse en los últimos tiempos. Están también los idealistas o los defensores de la filosofía de la historia. Estos te dicen que el libro no es una profecía real, no tiene un cumplimiento histórico, no tiene un marco histórico, sino que simplemente es un libro que ilustra los ideales, cómo se debe vivir moralmente, el ánimo que debemos tener en medio de las pruebas y ya. Obviamente dentro de estos cuatro enfoques nosotros estaríamos más cerca del primero, que afirma que la mayor parte del libro ya se cumplió en la historia, sobre todo en la historia primitiva de la iglesia, los primeros siglos del cristianismo, y solamente hay una porción que se distribuye a través de todo el libro. Por ejemplo, hablábamos del capítulo 11 mencionando cosas del fin del mundo, capítulo 4 mencionando cosas del fin del mundo, capítulo 6 hablando cosas del fin del mundo y así. Realmente a través del libro, incluso sobre el futuro, específicamente sobre el fin del mundo, el libro hace alusiones en varios capítulos durante la redacción del libro y sobre todo en estos dos capítulos que estamos viendo ahora, el capítulo 20, capítulo luego el 21 y también lo veremos en el 22. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a retomar cómo veníamos interpretando adecuadamente el libro en su contexto. Es decir, como conversaba con un colega y él me decía a mí, o yo le preguntaba en primer lugar a él, ¿cómo entiendes lo de esta invasión que se menciona o este acercamiento de las fuerzas de Satanás al campamento de los santos con fuerzas de los cuatro fines de la tierra, tal? Y en el momento, el hermano, bueno, lo tomé desprevenido, ¿no? Y me decía él, bueno, tengo mucho tiempo que no repaso el libro, no te puedo decir ahorita así de memoria, pero no sé si se refiere a algo del fin del mundo. Yo creo que se referiría a algo de aquellos tiempos porque eh, el libro debía tener un significado para las personas de ese tiempo. Entonces, ¿qué sentido tendría decirles cosas del futuro? Entonces, quiero hacer una aclaración importante porque noto que aunque es un criterio válido, es un criterio correcto, mencionar que el libro de Apocalipsis debía tener un significado para aquellos que lo leyeron por primera vez, también no debemos ir al extremo y caer en la falacia de que para que un libro tenga significado para las personas del primer siglo,
debía todo lo que estaba diciendo basarse o referirse solo a cosas que acontecieron en el primer siglo o en los siglos siguientes, inmediatamente siguientes, ¿no? Porque de ser así, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la gran apostasía en 2 Tesalonicenses 2, pues, o 1, sobre todo el 1, 7 en adelante, entonces pues diríamos, ¿para qué le dijo eso a los tesalonicenses si eso se iba a cumplir prácticamente 3 siglos después, o de una forma ya más organizada, ¿no? Contundente? ¿Para qué hablaría Jesús? ¿Para qué hablarían los mismos apóstoles acerca del fin del mundo en varias ocasiones? Y si eso no le daría ningún tipo de consuelo al que ya tendría 2000, 3000 o 10.000 años de muerto cuando se acabe el mundo. Entonces, tengamos cuidado con eso, de que es cierto que el libro se escribió en primer lugar para las personas mencionadas en el capítulo 2 y capítulo 3, en primer lugar para ellos, va a tener muchas cosas que nosotros vamos a entender y algunas cosas que, como hemos dicho a través del curso, muchas cosas que no entenderemos perfectamente o no podremos asegurar de manera categórica, firme y contundente que esto es lo que significa, porque son cosas tan específicas y particulares que tenían más sentido para el que hablaba griego, el que vivía en Asia Menor, el que estaba viendo toda la situación que se estaba dando, que para nosotros que tratamos de entender el contexto, las circunstancias que ellos estaban viviendo. Entonces, cuidado con ese error de por, por el hecho cierto de que el libro debió tener un significado y un cumplimiento dentro del tiempo de vida de aquellos que estaban sufriendo, pues prácticamente decir que entonces ninguna parte del libro puede hablar acerca de los eventos del fin del mundo. Pero ¿por qué no puede? Si lo hace Mateo 24, hablando del fin de Jerusalén, pero luego también haciendo una alusión al fin del mundo. Y no fue solamente en esa ocasión que Jesús habló acerca de el final de los tiempos y la última cosecha. Los apóstoles mismos, como ya mencionaba, el caso del apóstol Pablo, en las 2 cartas a los tesalonicenses habla acerca de la resurrección de todos los muertos, habla acerca de los eventos que van a rodear al fin del mundo. Y eso en qué consolaba a los que para ese tiempo tendrían 10.000 años de muerto. Entonces, hermano, tratar de no cometer la falacia de que porque ese es un criterio válido, es decir, aplica a todos los versículos de cada capítulo del libro de Apocalipsis. No, no, eso no aplica a todos, como no aplica ese criterio a todos los libros del Nuevo Testamento. Bien, teniendo claro eso, retomemos entonces. La semana pasada hablábamos, ya decía, sobre esto de cómo va a organizar de alguna manera, porque no lo especifica la escritura, cómo va a organizar Satanás aliados políticos, aliados en cualquier parte del mundo, para llevar a cabo una iniciativa final, una campaña final contra la iglesia, por lo menos final porque Dios ha decretado que esa sea la última. Satanás no sé si él estará claro o no, bueno, seguro nos escuchará, entonces ya lo sabe, ¿no? Habrá escuchado muchas veces estas clases. Seguramente sabe que es la última, que es la final, pero igual lo va a hacer, ¿no? Igual lo va a hacer. Sabía que no podía vencer a Dios, igual se rebeló contra Dios, igual trata de seguir luchando contra Dios. Entonces lo mismo, llevará a cabo su última campaña contra la iglesia. ¿En qué consistirá específicamente? ¿Cómo la organizará? ¿Qué tiempo llevará? Esos detalles no los podemos dar, pero ya sabemos que sí va a suceder. Y bueno, lo analizamos la semana pasada, así que no vamos a dedicar más tiempo a esa parte. Ya vamos a concluir nuestra lección con los últimos versículos de este capítulo. Aquí vamos a hablar, como pueden ver en pantalla, de la resurrección y el juicio, versículos 11 al 15. Con la segunda venida de Cristo implícita en los versículos 9 y 10, ya hemos llegado al fin de la era. Juan nos ha llevado hasta este punto varias veces en el libro de Apocalipsis, como ya lo mencionábamos. Cuando se abrió el sexto sello, los impíos clamaron de terror por el gran día de la ira de Dios, allá en el capítulo 6, versículos 12 al 17. Cuando el séptimo ángel tocó su trompeta, fue, dice, el tiempo para juzgar a los muertos, capítulo 11, versículos 15 al 19.
Cuando el cielo se abrió, Jesús salió para juzgar y para hacer la guerra. Capítulo 19, versículos 11 al 21. Juan presenta nuevamente la escena con detalles adicionales del gran trono blanco, del fin del mundo, del juicio general de todos y de la separación final entre el bien y el mal. Y vamos a empezar hablando del trono blanco, pero antes de ello vamos a pedirle a nuestro hermano que nos colabore con la lectura de los versículos de esta sección, por favor. Versículos 11 al 15 de Apocalipsis 20. Amén. Y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados Lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Gracias. Vamos a hablar en primer lugar de el gran trono blanco. Sí, vamos a, regresar aquí. Juan B dice un gran trono blanco e identifica al que lo ocupa como al que estaba sentado en él. Versículo 11. Juan generalmente se refiere al que reina de esta manera, pero casi siempre deja claro que se está refiriendo específicamente a Dios Padre. Cuando Juan dijo su trono en Apocalipsis 1:4, se refería a Dios Padre como distinto de Jesús, versículo 5 del capítulo 1. Juan se refirió a un ser que estaba en el trono, a uno sentado allá en 4:2, y al que está sentado en el trono, dijo en 4:9 y 4:10. Alrededor del trono de aquella persona, aquel ser, había 24 ancianos. Pero más adelante leemos acerca de los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios. Capítulo 11, versículo 16. Cuando Juan se refirió nuevamente al que está sentado en el trono, en el capítulo 5, versículo 1, una vez más era Dios Padre como distinto del Cordero. Lea el capítulo 5, versículos 5 al 7. Y esta distinción prevalece en todo el libro, en el capítulo 5, versículo 13, 6, 16, 7, 10 y los capítulos 15 al 17. Excepto cuando Juan se refiere en una sola frase a el trono de Dios y del Cordero, como lo hace en el 22:1 y el 3. Sin embargo, una vez más, Juan específicamente dijo, adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Capítulo 19, versículo 4. Y por todo eso es seguramente a quien se refiere aquí en el capítulo 20, versículo 11, aunque no se identifica específicamente. Repetidas veces en este libro, Juan menciona el trono celestial, pero solo aquí la Biblia dice que es grande y blanco. Se le llama grande posiblemente porque Dios es infinito. Primero de Reyes 8:27 y segundo de Crónicas 2:6 hablan acerca de esta cualidad del ser divino o debido a su soberanía como el más grande de todos los seres, como también lo reconoce la Biblia en Primera de Corintios 15:28. El bienaventurado y único soberano, como lo reconoce el apóstol Pablo en Primera de Corintios 6:15, o el todopoderoso, como le llama también la Biblia en Apocalipsis 1:8. Y el trono se llama blanco sin duda porque Dios es infinitamente santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Cuando Dios es visto por primera vez en el trono, en el capítulo 4, su esplendor se identifica en términos de piedras preciosas, versículo 3. Aquí, en el capítulo 20, su rostro o presencia es tan grande e impresionante que tanto la tierra como el cielo huyeron, dice el versículo 11. Y cuando Juan dice que no se halló ningún lugar para ellos, sin duda entendemos que significa que serán destruidos, porque más adelante va a decir que ellos han pasado. Capítulo 21, versículo 1. Dios enrollará los cielos como un manto y ellos serán mudados.
perdón, serán mudados, dice Hebreos capítulo 1, los versículos 12 y 13. Los cielos pasarán con grande estruendo y la tierra y sus obras serán quemadas, nos revela la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero así como Pedro esperaba cielos nuevos y tierra nueva, versículo 13 de segunda de Pedro 3, Juan también vio cielos nuevos y tierra nueva en Apocalipsis 21, 1. Ahora hablemos de los muertos en pie. Juan nos dice que vio a los muertos de pie delante del trono. Mediante estas palabras, seguramente debemos entender que se está refiriendo a la resurrección corporal. No es imposible que Juan pueda ver almas desencarnadas en una posición física en sus visiones, porque vio esas almas anteriormente. Recuerde que las vio debajo del altar y llevando vestiduras blancas en el capítulo 6, los versículos 9 al 11. Y también los vio sentados sobre tronos en este mismo capítulo 20, pero en los versículos 4 al 6. Aquí en el versículo 12, no es porque los muertos están de pie que sabemos que han sido resucitados, sino por lo que Juan a continuación explica. Él dice que el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron todos los muertos o los muertos que había en ellos. El mar solo puede entregar cuerpos, mientras que el Hades entrega almas. Y dado que el Hades entrega todas sus almas, la tierra debe entregar todos sus cuerpos, ya sea que estén enterrados en el mar o no. En este punto, la muerte y el Hades son destruidos, son arrojados al lago de fuego, dice el versículo 14. De esta manera, almas y cuerpos se reúnen y la muerte física, el último enemigo, es abolida, como lo profetiza el apóstol Pablo en Primera de Corintios, o lo anuncia, Primera de Corintios 15, 26. Cuando Juan ve a los muertos, dice que ve tanto los grandes como los pequeños, versículo 11. Esta es una indicación en el pasaje de que esto no es simplemente una resurrección de los impíos, como sostienen los premilenialistas, los que hablan de ese reino literal de Cristo durante 1000 años en Jerusalén, sino que esta es una resurrección universal. Sin embargo, no debemos interpretar los grandes y pequeños como si se refiriera a adultos y a niños, como algunos han sugerido. Anteriormente, Juan se refirió a todos los siervos de Dios con la descripción, así pequeños como grandes. Capítulo 19, versículo 5, y compárelo con el capítulo 11, versículo 18. También describió a todos los impíos como todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, en el capítulo 13, versículo 16. Luego, más adelante, en el capítulo 19, versículo 18, como todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. A partir de estos y otros pasajes, como Génesis 19:11, Deuteronomio 1:18 y muchos otros, es evidente que grandes y pequeños no son referencias a la edad, sino más bien a términos o situaciones sociales. Se refieren a la importancia relativa y al poder de las posiciones terrenales que los muertos ocuparon en la vida. Estos términos destacan la universalidad de esta resurrección corporal y la resurrección misma contrasta con la primera resurrección espiritual de las almas justas que se representó anteriormente y que explicamos con detalle la semana pasada. La escritura en otros lugares nos enseña que cuando Jesús regrese habrá solo una resurrección corporal. Dice la Biblia en Hechos capítulo 24, versículo 15, ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. También Jesús dijo en particular en Juan 5, 28 y 29, vendrá hora cuando, ¿quiénes? Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Así que en todas estas expresiones, en todas estas profecías, en todas estas palabras que vemos, que hay una resurrección de aquellos que han hecho el bien y de aquellos que han hecho el mal en el mismo momento. Lo mismo se indica aquí en Apocalipsis capítulo 20. Estos resucitados no son solo impíos. Recuerde que en el versículo 5 está la frase,
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, lo cual implica que habrá algunos cuyos nombres sí están escritos allí. Por lo tanto, esta es una reunión de los salvos y los perdidos por igual para, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, presentarse ante el tribunal de Cristo para dar cuentas ambos de lo que han hecho mientras estuvimos o estuvieron en el cuerpo. Ahora, ¿quiénes serán juzgados según esta sección? Juan ve a los muertos resucitados de pie delante del trono y los muertos, dice, fueron juzgados. Como no menciona a aquellos que están vivos en ese momento, algunos han propuesto que habrá más de un juicio. Los premilenialistas suelen afirmar que habrá 4 juicios. Miren, un juicio dice de los creyentes, ¿no? Por supuesto. En segundo lugar, Israel durante la tribulación de 7 años también recibirá un juicio. 3, que las naciones vivas al comienzo del supuesto reinado o reino de 1000 años de Cristo también serán juzgadas. Y en cuarto lugar, dice que habrá un juicio solo para impíos al final de ese milenio. Pero la Escritura no respalda que haya varios juicios. Pablo dijo que todos compareceremos ante el Señor Jesucristo para ser juzgados, que toda rodilla estará allí y toda lengua estará allí. Lea Romanos 14, los versículos 10 y 11. Dios ha fijado un día o ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, no dice a los impíos o ha dedicado 4 días o 4 épocas o 4 tiempos para esto. De hecho, ha elegido un día para juzgar al mundo. Hechos 17:31. Como el último día es cuando los justos serán resucitados y los incrédulos serán juzgados, Juan 6:38 y Juan 12:48, no pueden haber múltiples juicios separados durante un periodo de 1000 años o menos. Solo existe el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, como le llama el apóstol Pablo en Romanos 2:5. Luego tendrá el juicio del gran día, como le llama Judas en el versículo 6 de su carta. Pablo se refirió repetidamente a ese día, cuando todos los santos, como los pecadores, recibirán su recompensa y sentencia. Recuerde 2 de Timoteo 1:12 y el 18 y el capítulo 4, versículo 8. Y aunque en Apocalipsis 20 se menciona solo a los muertos en la escena del juicio, sabemos por otros pasajes que ese juicio involucra tanto a los vivos como a los muertos, como por ejemplo Hechos 10:42, Segunda de Timoteo 4:1 y Primera de Pedro 4:5. Ahora, ¿quién juzgará? Seguimos utilizando nuestro método de las preguntas y dejar que el pasaje nos vaya respondiendo. Juan no dice quién realizará el juicio. Parecería que Dios, aquel que está sentado en el trono, en el versículo 11, estaría implícito que es Él. Pero recordemos que es el trono de Dios y del Cordero, como le llaman el 22.1 y 22.3. Abraham se refirió a Dios como el juez de toda la tierra en Génesis 18:25. Y el Nuevo Testamento habla de Dios como el juez de todos en Hebreos 12:23 y del Padre que juzga en Primera de Pedro 1:17. Si bien la mayor parte de las escrituras habla sobre el agente del juicio final y se refieren a Dios, por ejemplo, 1 Pedro 2:23, Romanos 2:5 al 6, 14:10 al 12, segunda de Tesalonicenses 1:5 al 6 y Hebreos 10:30 al 31, también se menciona como el agente de juicio a Jesús en Mateo 7:21 al 23, 25:31 al 46 y segunda de Timoteo 4:1. Pablo lo dijo de ambas maneras. Por ejemplo, comparando dos versiones bíblicas en Romanos, no dos versiones bíblicas, bueno, sí, porque en una voy a tener que citar la Biblia de las Américas, en otra la Reina Valera de 1960, pero sobre todo, como puede ver ahora en la presentación, yéndonos al griego, encontramos que, aunque en la Reina Valera estos dos pasajes dicen tribunal de Cristo, o uno tribunal de Cristo y uno tribunal de Dios, no, en el griego no dicen ambos tribunal de Cristo. Repito, porque no sé si fui claro. Aunque, como pueden ver,
en nuestra versión, Reina Valera de 1960, el término o la frase, el tribunal de Cristo, aparece igual en Romanos 14:10 o en 2 de Corintios 5:10, pues originalmente no está escrito así. De hecho, aunque usted no sepa griego, usted puede ver en la parte de abajo donde dice LIT, que es de literalmente, y luego viene la frase en griego, sou seu, que es de Dios. O sea que Romanos 14:10 dice, todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Así debería traducirse literalmente. Y 2 de Corintios 5:10 sí dice de Cristo, como puede ver literalmente, sou Christos, que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pero note que los traductores igual colocaron Cristo porque no viola la doctrina decir que es el tribunal de Dios y el tribunal de Cristo, como ya mencionaba, Juan dice que el trono es del Cordero y también es de su Padre. Importante, Jesús también dijo en Juan, capítulo 5, versículo 22. Vamos a leer estos pasajes, vamos a pedirle al hermano que nos ayude, por favor, a leer estos pasajes del Nuevo Testamento que también hablan acerca de el juicio y cómo se va a llevar a cabo. Por favor, hermano. Amén. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Juan capítulo 5, versículo 22. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Juan capítulo 5, versículo 27. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Hechos capítulo 17, versículo 31. Ahí, perdón, ahí se refiere a Jesús, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis se presenta a Jesús como aquel que viene a juzgar en el capítulo 19, versículo 11, y como el dispensador o el que entrega las recompensas eternas en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, capítulo 22, versículo 12. A partir de estos diversos pasajes, parece evidente que tanto Dios como Cristo estarán presentes en ese día y que el Padre juzgará, pero por medio del Hijo. Dice Romanos 2:16, hermano. Juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Listo. No hay contradicción ni hay incongruencia. Juzgará a Dios por medio de Jesucristo. Es el mismo criterio y es el mismo juez. Ahora, hablemos de los libros y las obras, porque se menciona esto en esta sección. Juan ve que los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos según sus obras. Bien, Juan no especifica qué libros son estos. Algunos han especulado que son los libros de la Biblia, los 66 libros de la Biblia, otros los 27 libros del Nuevo Testamento, ya que Jesús dijo que su palabra juzgará a las personas en el día postrero, allá en Juan 12:48, y que el juicio será según la verdad y según el Evangelio, como vemos en Romanos 2:2 y 2:16. Sin embargo, es más probable que los libros mencionados aquí sean el registro de Dios de las vidas de las personas. Si incluso nuestras lágrimas dice que están en el libro de Dios, Salmo 56:8, ciertamente nuestros pensamientos y acciones también están escritos allí. Posiblemente estos libros incluyan tanto el relato de las vidas de los hombres como el relato de la voluntad de Dios, de modo que un registro se pueda comparar con el otro. El juicio que Juan ve dice es según sus obras. Algunos piensan que si la sangre de Jesús ha lavado sus pecados, nada de lo que hagan será examinado en el día del juicio. Pero hay muchos pasajes claros que indican que aunque todos los que son salvos lo serán por gracia, de todos modos responderemos por nuestras acciones. A algunos puede que no les aproveche la gracia de Dios. La pregunta es si perseveraremos en la fe o si nos apartaremos de la esperanza del Evangelio. Lea Colosenses 1:23. Pedro escribió a los cristianos diciendo que Dios juzga según la obra de cada uno, en Primera de Pedro 1:17. Y Pablo dijo que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, según Romanos 2:6. Él hizo una distinción entre toda persona que hace lo malo y toda persona que hace lo bueno
entre aquellos que se dedican a hacer el bien y aquellos que obedecen lo malo, en los versículos 7 al 10 de Romanos. Pablo dijo que todos debemos comparecer, como ya vimos, ante Cristo y recibir su recompensa según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios 5:10. Jesús mismo, quien murió por nuestros pecados, dijo a los cristianos: os daré a cada uno conforme o según vuestras obras. Apocalipsis 2:23. Dijo que vendría para recompensar a cada uno según sea su obra, en el capítulo 22, versículo 12. Así que nada es más claro que el hecho de que vidas fieles resultarán en condenación eterna. Vidas infieles, perdón. No se asuste, amado hermano. Las vidas infieles van a resultar en condenación eterna, porque dice Colosenses capítulo 3, versículo 25, el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. También, del mismo modo, las vidas fieles, ahora sí, las vidas fieles van a resultar en dicha eterna, porque Efesios 6:8 dice: el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. También dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, Dios traerá toda obra a juicio, note, toda, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Bien, hablemos ahora entonces del libro de la vida y de la segunda muerte. Juan también dice que ve otro libro, el libro de la vida, versículo 12. Esta es la lista de los que han sido salvados por Dios. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 3, los nombres que están en el libro de la vida. Jesús dijo también en Lucas 17:30, 17:20, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Incluso Moisés, mire, 1500 años aproximadamente antes de Cristo, él sabía que había ese libro o que existía ese libro y que los nombres podían ser borrados, los nombres impíos podían ser borrados de ese libro, porque en Éxodo 32, 32 al 33, él tenía tanto temor de que Dios en su ira borrara a los hijos de Israel del libro de la vida, que le dijo al Señor, como un gran líder: mejor borra mi nombre, pero no borres el de este pueblo. Hermoso, pero lo que rescatamos de ahí es que él ya sabía que había un libro donde el Señor inscribía e inscribe el nombre de los que son salvos. Pero para aquellos fieles que triunfen en Jesús, dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, sus nombres están en el libro, no borraré su nombre del libro de la vida. Nuestro destino eterno depende de que nuestros nombres estén allí, porque los habitantes del cielo serán, dice Apocalipsis 21:27, solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. También dice el 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Juan dice en el versículo 14, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. También se llama el horno de fuego en Mateo 13:42 y 13:50. Y el lago de fuego y azufre, como ya lo vimos en el versículo 10 del capítulo 20 de Apocalipsis. La muerte física con la que estamos familiarizados aquí será abolida cuando Jesús regrese y los muertos resuciten. Así lo enseña la palabra en Hechos 2:34 y 35 y en Primera de Corintios 15:25 al 26. Los impíos serán lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre, dice el capítulo 19, versículo 20. Allí, dice el capítulo 20, versículo 10, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así vemos que la segunda muerte viva, la segunda muerte es una muerte viva, en un fuego que arde, pero que nunca se apaga, como lo menciona Marcos, capítulo 9, versículo 48. Es una existencia continua de castigo consciente, según lo que dice la Biblia. Aquellos que reciban la primera resurrección, nunca verán la muerte nuevamente. Aquellos que no están en el libro de la vida tendrán que experimentar
para siempre los efectos de la muerte, la segunda muerte y sus efectos, ¿no? En conclusión a nuestra lección número 17, basada en el capítulo 20 del libro de Revelación, Apocalipsis presenta muchas imágenes de la persecución y muerte de los cristianos, pero vamos a llamarle los desinformados, pueden preguntarse, ¿es la muerte el final y Satanás gana entonces? Pablo respondió parcialmente esa pregunta en Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14, diciendo que eventualmente aquellos que han muerto en Jesús, Dios los llevará con él cuando Jesús regrese. Pero en Apocalipsis 20, Juan nos da un vistazo detrás de las escenas hacia el mundo espiritual. Satanás está restringido en cuanto a lo que puede hacer a la iglesia y los muertos en Cristo están verdaderamente vivos y reinando con su Señor. Satanás no puede destruir a la iglesia ni puede destruir las almas de aquellos a quienes ya ha matado. Eventualmente, él mismo estará en tormento y ya no podrá destruir más. Luego, todos los que hayan vivido en la tierra serán juzgados para pasar la eternidad con Dios o con Satanás en el lago de fuego. Apocalipsis promete recompensa en el cielo, no paz en la tierra. Los cristianos que terminan sus vidas aquí tienen una promesa en el más allá. No habrá milenio utópico o paradisíaco en la tierra, pero podemos ir al cielo, que es muchísimo mejor que todo lo que nos puedan ofrecer en este universo material. Apocalipsis nos dice que aunque experimentemos la muerte aquí, la vida está allá arriba. Aquí tenemos tribulación, dice el 1:9, pero salimos de la gran tribulación en el capítulo 7, versículo 14, solo si vivimos más allá de la tumba. Por supuesto, contextualmente, quiero aclarar, la gran tribulación tenía que ver con lo que sufrieron los cristianos en aquellos siglos, pero me refiero de manera aplicativa a que a través de la era cristiana sufriremos también, seguiremos sufriendo diferentes tipos de aflicciones y también vamos a salir victoriosos de ellas. Cuando nuestras almas salgan victoriosas, como promete el 15:2, estarán en el cielo con Cristo, donde ya no habrá llanto, no habrá dolor, aunque esto no lo debo desarrollar mucho porque lo veremos en el capítulo que sigue y el final. Y finalmente, cuando se acabe y la resurrección corporal sea nuestra, entonces, hermanos, ya habrá acabado todo, como decía, este sufrimiento y podremos entonces estar con el Señor, como dice Tesalonicenses, para siempre o por los siglos de los siglos, como dice el capítulo 22, versículo 5. Hasta aquí nuestra lección número 17, Satanás atado y los santos reinando en nuestro estudio de la revelación de Jesucristo a el apóstol Juan o el libro de Apocalipsis. Que el Señor nos siga bendiciendo muy ricamente.